Prepárense para una historia que congelará sus corazones y luego los hará arder con la llama de la esperanza más imposible. ¿Qué sucede cuando la montaña ruge y la muerte blanca reclama a su presa? Cuando todo parece perdido, cuando la vida se extingue bajo toneladas de nieve y hielo, hoy no les contaremos una simple historia de supervivencia. Les contaremos la leyenda de Rex, un pastor alemán cuya lealtad trascendió la vida misma. Su dueño, un experimentado alpinista, fue sepultado por una avalancha. Muerto. Eso es lo que todos habrían dicho, eso es lo que la lógica dictaba. Pero Rex no conoce la lógica cuando se trata de su humano. Lo que este increíble can hizo a continuación, el plan que ideó en medio de la desolación y el frío mortal, no solo desafió a la naturaleza, sino que engañó a la propia muerte. ¿Puede un perro, con solo su instinto y un amor incondicional, revertir lo irreversible? Antes de que la increíble hazaña de Rex nos deje sin aliento, permítanme un instante. El lazo entre un humano y su perro es algo sagrado, una conexión que a menudo va más allá de nuestra comprensión. Si ustedes también han sentido esa lealtad inquebrantable, ese amor puro que solo un compañero de cuatro patas puede ofrecer, entonces saben de qué estamos hablando. Y si estas historias de coraje animal extremo, de inteligencia que florece en la desesperación, son las que los hacen creer en los pequeños milagros de este mundo, entonces, amigos, están en el lugar correcto. Un simple clic en suscribirse y en la campanita es su forma de decir que quieren seguir siendo testigos de estas leyendas. No es una obligación, es unirse a una manada que valora la furia animal en todas sus formas más nobles. Ahora volvamos a esa montaña helada, porque la muerte ha reclamado una vida. Pero un pastor alemán está a punto de decirle que se equivocó de presa. En las cumbres imponentes de los Alpes suizos, donde el aire es cristalino y el silencio solo es roto por el silbido del viento o el crujido distante de un glaciar, vivía Liam, un alpinista experimentado y amante de la soledad de las alturas. Pero Liam nunca estaba verdaderamente solo. A su lado, como una sombra leal y protectora, siempre estaba Rex. Rex era un pastor alemán magnífico, con un pelaje negro y fuego que brillaba bajo el sol alpino, y unos ojos color ámbar que reflejaban una inteligencia y una devoción que iban más allá de lo común. No era solo una mascota, era el compañero de cordada de Liam, su confidente en las largas noches de campamento, su sistema de alerta temprana ante cualquier peligro. Habían escalado juntos incontables picos, habían enfrentado tormentas de nieve y habían compartido el éxtasis silencioso de contemplar el mundo desde las cimas más altas. Su lazo era una cuerda invisible, más fuerte que cualquier acero. Aquel invierno había sido particularmente duro. Las nevadas habían sido copiosas, acumulando una capa inestable sobre las laderas más empinadas. Los guías locales advertían del riesgo extremo de avalanchas. Pero Liam, quizás con un exceso de confianza forjado en años de experiencia, o quizás simplemente atraído por el desafío de una ruta nueva y virgen en la cara norte del Pico del Silencio, decidió emprender una última gran ascensión antes de que el invierno cerrara por completo las montañas. Y por supuesto, Rex iría con él. Partieron al amanecer, bajo un cielo plomizo que amenazaba más nieve. El aire era gélido, cortante. Rex, con su denso pelaje, parecía disfrutar del frío, trotando alegremente delante de Liam, su aliento formando pequeñas nubes de vapor. Liam sonreía. La compañía de Rex era un bálsamo para su alma solitaria. Le hablaba al perro como si fuera un viejo amigo, compartiendo sus pensamientos, sus planes, sus pequeños temores. Y Rex escuchaba, su cabeza ladeada, sus orejas atentas, como entendiendo cada palabra. Habían estado ascendiendo durante varias horas, abriéndose paso con dificultad a través de la nieve profunda.
La ruta elegida por Liam era desafiante, una pared de hielo y roca que requería toda su habilidad técnica. Rex, con una agilidad sorprendente para su tamaño, lo seguía de cerca, encontrando agarre donde parecía imposible, siempre atento a su humano. Estaban atravesando una ladera particularmente expuesta, un vasto cuenco de nieve acumulada bajo una cornisa amenazante, cuando Liam escuchó el sonido. Un sonido que todo alpinista teme más que a la propia muerte. Un crujido sordo, profundo, como si la montaña entera estuviera exhalando un suspiro helado, seguido de un estruendo creciente, un rugido monstruoso que pareció tragar todos los demás sonidos del universo. ¡Avalancha!, gritó Liam, su voz ahogada por el pánico. Miró hacia arriba y vio el horror. La ladera entera sobre ellos se estaba desprendiendo. Una ola gigantesca de nieve, hielo y rocas, de cientos de toneladas de peso, se precipitaba hacia ellos a una velocidad aterradora. No había tiempo para pensar. No había dónde correr, no había escapatoria. Liam solo tuvo tiempo de gritar el nombre de su perro, Rex, y luego la oscuridad. La furia blanca lo engulló, lo arrastró, lo golpeó con una violencia inimaginable, robándole el aliento, la conciencia, la vida. Cuando la avalancha finalmente se detuvo, kilómetros más abajo, en el fondo de un valle estrecho y desolado, un silencio antinatural cayó sobre el paisaje devastado. Árboles arrancados de raíz, rocas gigantes esparcidas como juguetes y una vasta extensión de nieve compactada y mortalmente fría. Debajo de esa mortaja blanca yacía Liam, sepultado, inmóvil. Rex había sido arrastrado también, pero de alguna manera milagrosa. Su instinto y quizás la suerte lo habían mantenido más cerca de la superficie. Cuando la nieve dejó de moverse, logró desenterrarse, jadeando, magullado, desorientado, pero vivo. Lo primero que hizo, incluso antes de sacudirse la nieve del pelaje, fue buscar a Liam. Comenzó a olfatear frenéticamente la superficie de la avalancha, sus patas cavando con desesperación, sus gemidos de angustia rompiendo el silencio mortal. El olor de Liam estaba allí, bajo la nieve, pero estaba débil, y el viento helado lo dispersaba. Cavó y cavó durante minutos que parecieron horas, sus patas sangrando por el contacto con el hielo y las rocas afiladas ocultas bajo la nieve. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, sus garras encontraron algo: tela, la chaqueta de Liam. Con renovada desesperación, Rex cavó con más ahínco hasta que logró descubrir el rostro de su dueño. Liam estaba pálido, inmóvil, con los ojos cerrados y un hilo de sangre congelada en la comisura de sus labios. Nieve le cubría las pestañas y el cabello. Rex lo lamió frenéticamente, intentando despertarlo, emitiendo unos ladridos cortos y ansiosos. Pero Liam no respondió, no se movió, no respiraba. El corazón de Rex, si los perros tuvieran corazones que pudieran romperse de la misma forma que los humanos, se hizo añicos en ese instante. Su humano, su amigo, su Dios, estaba muerto. Un aullido largo, lastimero, lleno de un dolor tan profundo que parecía capaz de congelar el propio viento, brotó de la garganta de Rex y se elevó hacia los picos indiferentes. Se acurrucó junto al cuerpo inmóvil de Liam, intentando darle calor con su propio cuerpo, lamiendo su rostro helado, negándose a aceptar la terrible verdad. Pasaron las horas. La tarde comenzó a caer y con ella la temperatura descendió aún más, volviéndose brutalmente fría. Rex sabía con ese instinto ancestral que va más allá de la razón, que si se quedaba allí, él también moriría congelado. Pero la idea de abandonar a Liam, de dejarlo solo en aquella tumba de nieve, era insoportable. Y entonces, mientras la desesperación amenazaba con consumirlo, algo cambió en la mente de Rex. Una nueva sensación. No era esperanza, no todavía, era
¿Un plan? ¿Podía un perro, en medio de tanto dolor y shock, concebir un plan? Parecía imposible. Pero Rex no era un perro cualquiera. Era un pastor alemán, una raza conocida por su inteligencia casi humana, por su capacidad para resolver problemas, por su lealtad inquebrantable. Y el lazo que lo unía a Liam era más fuerte que la propia muerte. Se levantó, miró el cuerpo de Liam una última vez, y luego hizo algo completamente inesperado. En lugar de intentar arrastrar el cuerpo, una tarea imposible para él solo, o de quedarse allí a morir a su lado, Rex comenzó a cavar. Pero no cavaba alrededor de Liam para desenterrarlo más. No, comenzó a cavar un túnel en la nieve, justo al lado del cuerpo de Liam, pero paralelo a él. Cavaba con una energía febril, usando sus patas delanteras como palas, su hocico para empujar la nieve, sus poderosas mandíbulas para romper los trozos de hielo más grandes. ¿Qué estaba haciendo? ¿Se había vuelto loco por el dolor? No, había un método en su aparente locura. Un plan increíble, desesperado, pero con una lógica interna asombrosa. Rex estaba cavando una especie de iglú o cueva de nieve alrededor y sobre el cuerpo de Liam. Sabía instintivamente que la nieve misma, si se usaba correctamente, podía actuar como un aislante contra el frío extremo del exterior. Si lograba crear una cavidad cerrada alrededor de Liam, el poco calor que aún pudiera quedar en el cuerpo de su dueño, o el calor de su propio cuerpo si se metía dentro con él, podría quedar atrapado, creando un microclima ligeramente menos hostil. Era una apuesta demencial, una carrera contra el tiempo y contra la hipotermia. Cavó durante horas, sin descanso, hasta que sus patas estuvieron en carne viva y sus músculos temblaban de agotamiento. Finalmente, había creado una pequeña bóveda de nieve sobre Liam, con una entrada estrecha. Luego hizo la segunda parte de su increíble plan. Se introdujo en la cavidad, acurrucándose lo más cerca posible del cuerpo helado de Liam, cubriéndolo con su propio cuerpo, transfiriéndole el calor de su pelaje, su aliento cálido sobre el rostro pálido de su dueño. Y esperó, lamiendo la cara de Liam, gimiendo suavemente, negándose a perder la esperanza, aunque todo a su alrededor gritara ¡Muerte! Mientras tanto, en el valle, la noticia de la avalancha y la desaparición de Liam ya había llegado al pequeño pueblo alpino. Un equipo de rescate de montaña se preparaba para salir al amanecer, aunque las esperanzas de encontrar a Liam con vida eran prácticamente nulas. Nadie sobrevive a una avalancha de esa magnitud, sepultado bajo metros de nieve compacta en temperaturas bajo cero. Pero no contaban con Rex. No contaban con la lealtad de un perro. Y ciertamente no contaban con un plan que parecía diseñado para engañar a la propia parca. La noche en la cueva de nieve fue una eternidad de frío y una espera angustiosa. Rex no durmió. Permaneció alerta, lamiendo a Liam, empujándolo suavemente con el hocico, como si intentara infundirle su propia fuerza vital. La temperatura dentro de la cavidad era aún terriblemente fría, pero significativamente menos gélida que el viento cortante del exterior. ¿Sería suficiente? Justo antes del amanecer, cuando la oscuridad era más profunda y el frío más intenso, Rex sintió algo. Un leve movimiento bajo él, un suspiro casi imperceptible. ¿Lo había imaginado? Aguzó el oído. Ahí estaba de nuevo, un quejido. ¡Liam! Con un ladrido de pura excitación y alivio, Rex comenzó a lamer el rostro de Liam con más intensidad. Y entonces, los ojos de Liam se abrieron. Al principio, estaban vidriosos, desenfocados. Luego, parecieron reconocer a su perro. Una mano temblorosa se alzó y tocó débilmente la cabeza de Rex. «Rex», susurró Liam, su voz apenas un hilo. ¿Qué pasó? Estaba vivo. Contra todo pronóstico, contra toda lógica, Liam estaba vivo.
El plan de Rex, su increíble cueva de nieve y el calor de su cuerpo leal lo habían mantenido con vida durante la noche más larga y fría de su existencia. Habían engañado a la muerte, pero la batalla por la supervivencia apenas comenzaba. Liam estaba herido, débil, y estaban atrapados en medio de la nada en un mar de nieve y hielo. ¿Cómo saldrían de allí? ¿Y cómo lograría Rex, un simple perro, guiar a los rescatistas hasta su dueño antes de que fuera demasiado tarde? El plan de Rex había funcionado hasta ahora, pero la montaña aún tenía muchos horrores reservados. Y la forma en que este pastor alemán continuó desafiando lo imposible es la parte más asombrosa de esta leyenda. No se despeguen porque la inteligencia y la lealtad de Rex están a punto de alcanzar cotas inimaginables. Liam estaba vivo, un milagro forjado por la nieve, el instinto y el amor incondicional de un perro extraordinario. Pero la euforia del descubrimiento de Rex fue efímera, reemplazada rápidamente por la cruda realidad de su situación. Liam apenas podía moverse, sus miembros entumecidos por el frío y probablemente con múltiples fracturas por la violencia de la avalancha. Estaban en el fondo de un valle desolado, sepultados bajo metros de nieve, invisibles para el mundo exterior. El plan de Rex de crear el refugio de nieve había salvado a Liam de morir congelado durante la noche, pero ahora enfrentaban un nuevo desafío: cómo sobrevivir hasta que llegara la ayuda, si es que llegaba. Rex pareció entender la gravedad de la situación. Liam, con un esfuerzo supremo, logró sacar una barra energética de su mochila que milagrosamente había quedado atrapada con él en la cueva de nieve y compartió un trozo con su leal compañero. Necesitaban fuerzas. Tenemos que hacerles saber dónde estamos, Rex, susurró Liam, su voz débil y temblorosa. Tienes que buscar ayuda, muchacho. ¿Podría un perro entender una orden tan compleja en una situación tan extrema? Para Rex, las palabras de Liam eran un mandato sagrado. Pero, ¿cómo? ¿Cómo encontraría el camino de regreso? ¿Cómo alertaría a alguien? Aquí es donde la inteligencia de Rex, esa chispa casi humana que siempre había brillado en sus ojos, entró en juego de una manera que desafiaría cualquier explicación científica. No se trataba solo de instinto, era planificación, era estrategia canina en su máxima expresión. Primero, Rex hizo algo asombroso. Salió de la cueva de nieve y comenzó a ladrar. Pero no eran ladridos de pánico o angustia. Eran ladridos fuertes, rítmicos, espaciados, casi como si estuviera enviando una señal en código Morse. Y no ladraba al azar. Se movía por el área alrededor de la cueva, ladrando en diferentes direcciones, como si estuviera intentando que el eco de sus ladridos viajara lo más lejos posible, aprovechando las paredes del valle para amplificar el sonido. Estaba intentando convertir la montaña entera en su altavoz. Luego volvió junto a Liam, lo lamió como para tranquilizarlo y entonces tomó una de las manoplas de Liam, una que había caído cerca, la agarró suavemente con la boca y con una última mirada a su dueño salió de la cueva y comenzó a trepar por la ladera de la avalancha. Su misión era clara: encontrar ayuda y llevar consigo una prueba de que Liam estaba allí. El ascenso fue brutal. La nieve estaba compacta en algunos sitios, suelta y traicionera en otros. Sus patas se hundían, resbalaban. El viento helado le azotaba el rostro, pero Rex no se detuvo. Impulsado por una lealtad que no conocía límites, trepó y trepó, siguiendo un instinto infalible, recordando quizás fragmentos de la ruta por la que habían descendido tan violentamente. Mientras tanto, el equipo de rescate alpino había comenzado su búsqueda al amanecer. Era una tarea desalentadora. El área de la avalancha era inmensa y las posibilidades de encontrar a alguien con vida eran, como habían temido, prácticamente nulas. Usaban sondas largas, perros de rescate especializados
que aún no habían llegado a la zona más remota donde estaban Liam y Rex, y la experiencia de años lidiando con la furia de la montaña. Pero la montaña guardaba celosamente sus secretos. Horas pasaron. Rex seguía ascendiendo. Estaba exhausto, hambriento, pero la imagen de Liam, inmóvil en la cueva de nieve, lo impulsaba hacia adelante. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, alcanzó una cresta desde donde pudo ver, a lo lejos, muy lejos, el pequeño punto de luz del refugio de montaña desde donde él y Liam habían partido. Estaba a kilómetros de distancia, pero era una señal, una dirección. Comenzó a descender por la otra ladera, ahora con más cuidado, conservando sus energías. Sabía que el viaje aún sería largo. Fue cerca del mediodía cuando uno de los rescatistas, un hombre llamado Jean-Pierre, que estaba barriendo una zona con sus binoculares, vio un punto oscuro moviéndose en la vasta extensión blanca. Al principio pensó que era una roca desprendida, o quizás un ave grande, pero el movimiento era constante, decidido. Enfocó sus binoculares y su corazón dio un vuelco. Era un perro, un pastor alemán, y llevaba algo en la boca. «Tenemos algo», gritó Jean-Pierre por la radio. Un perro, parece un pastor alemán, se dirige hacia el valle desde la zona alta de la avalancha. Repito, un perro. La noticia se extendió como la pólvora entre el equipo de rescate. ¿Podría ser el perro de Liam? Y si era así, significaba que Liam no se atrevían a tener demasiadas esperanzas. Rex, al ver al grupo de rescatistas a lo lejos, reunió sus últimas fuerzas y comenzó a correr hacia ellos, ladrando con una nueva urgencia. Cuando finalmente los alcanzó, se dejó caer a sus pies, exhausto, pero sin soltar la manopla de Liam. Jean-Pierre se arrodilló junto a él. «Tranquilo, muchacho, tranquilo», dijo suavemente, mientras otro rescatista le ofrecía agua. Rex bebió un poco, pero sus ojos estaban fijos en Jean-Pierre, y luego miró hacia la montaña de donde venía, emitiendo un gemido lastimero y empujando la manopla hacia el rescatista. El mensaje era inequívoco: «Mi dueño está allí, necesita ayuda». Y entonces Rex hizo algo que dejó a todos los curtidos rescatistas absolutamente asombrados. Se levantó, dio unos pasos en dirección a la montaña. Se detuvo, miró hacia atrás como diciendo, ¿vienen o no? Y luego comenzó a caminar lentamente, marcando el camino. Iba a guiarlos, iba a llevarlos hasta Liam. El equipo de rescate, ahora con una chispa de esperanza renovada ardiendo en sus corazones, no dudó. Siguieron a Rex. El perro, a pesar de su agotamiento, los guió con una certeza asombrosa, a través del laberinto de nieve y rocas, por la ruta más directa y segura que solo él, con su instinto y su conocimiento del terreno forjado en la desesperación, podía conocer. El viaje de regreso al lugar donde Liam yacía sepultado fue arduo y peligroso, pero Rex no flaqueó. Se detenía a menudo para asegurarse de que lo seguían, y luego continuaba, su cuerpo moviéndose con una determinación que era casi sobrehumana. Finalmente, después de casi 2 horas de penosa travesía, llegaron al lugar. Rex corrió hacia la entrada apenas visible de la cueva de nieve y comenzó a ladrar y a cavar con renovada energía. Los rescatistas, equipados con palas y sondas, se pusieron a trabajar de inmediato. Despejaron la entrada y, con el corazón en un puño, se asomaron al interior. Y allí estaba Liam, pálido, inmóvil, pero cuando uno de los paramédicos le tomó el pulso, lo encontró. Débil, sí, pero allí estaba, el pulso de la vida. Con extremo cuidado, sacaron a Liam de la tumba de nieve. Estaba sufriendo una hipotermia severa, tenía múltiples fracturas, pero estaba vivo. Lo envolvieron en mantas térmicas, le administraron oxígeno y comenzaron los preparativos para su evacuación de emergencia en helicóptero. Mientras todo esto sucedía, Rex no se apartó del lado de Liam. Se acurrucó junto a él, lamiendo su mano, sus ojos llenos de una preocupación y un amor infinitos.
había cumplido su misión. Había engañado a la muerte. El rescate de Liam fue calificado como un milagro. Los médicos dijeron que si hubiera pasado una hora más en esas condiciones, no habría sobrevivido. Y todos, absolutamente todos, estuvieron de acuerdo en que el verdadero héroe de esa jornada no había sido la tecnología ni la pericia humana, sino la increíble inteligencia, la lealtad inquebrantable y el plan imposible de un pastor alemán llamado Rex. Rex no solo había mantenido a Liam con vida durante la noche con el calor de su cuerpo en la cueva de nieve. Había concebido y ejecutado un plan de rescate de múltiples fases. La alerta sonora, ladrar rítmicamente para maximizar el alcance del sonido. La prueba física, llevar la manopla como evidencia. La búsqueda de ayuda, emprender el peligroso viaje de regreso. La guía experta, conducir a los rescatistas directamente al lugar exacto. Instinto, quizás en parte, pero había mucho más que instinto en juego. Había inteligencia, había resolución de problemas, había una comprensión de la situación que iba mucho más allá de lo que la ciencia tradicionalmente atribuye a los animales. Rex no solo había reaccionado, había pensado, había planificado, había ejecutado. La historia de Liam y Rex se convirtió en una leyenda en los Alpes y más allá. Una historia que nos recuerda que la línea que creemos que separa la inteligencia humana de la animal es mucho más delgada y porosa de lo que imaginamos. Una historia que celebra el lazo indestructible entre un hombre y su perro. Un lazo capaz de mover montañas, de desafiar a la propia muerte y a veces incluso de engañarla. Rex se recuperó por completo de su terrible experiencia, aunque quizás con algunas canas prematuras en su hocico. Liam, después de una larga y difícil rehabilitación, también se recuperó, aunque las montañas ya no lo llamarían con la misma intensidad de antes. Su mayor aventura, su mayor cumbre, ya la había conquistado, no con piolets y cuerdas, sino con la ayuda de un amigo de 4 patas cuyo corazón era tan grande como las propias montañas que casi le cuestan la vida. Y así, la leyenda de Rex, el pastor alemán que usó un plan para engañar a la muerte, sigue viva, susurrada por el viento en los picos nevados. Un testimonio eterno de que la lealtad más pura y la inteligencia más sorprendente a menudo vienen en un paquete de pelo, 4 patas y un corazón que no conoce la palabra imposible. ¡Qué proeza! ¡Qué inteligencia! Rex no es un perro, es un ángel guardián con un cerebro de estratega. Si esta historia de lealtad animal, llevada al extremo absoluto, te ha dejado con un nudo en la garganta y una fe renovada en el poder de nuestros compañeros caninos, entonces has llegado al lugar indicado. Asegúrate de estar suscrito a Furia Animal y de tener esa campanita encendida, porque las historias que contamos aquí te harán creer en lo increíble. Si la hazaña de Rex te ha tocado el corazón, demuéstralo con un like gigante que haga eco en las montañas. Y comparte esta leyenda con todos los amantes de los perros, porque el mundo necesita conocer a héroes como Rex. Y ahora, la pregunta que quema. ¿Cuál fue el momento del plan de Rex que más te sorprendió? ¿La cueva de nieve, llevar la manopla, guiar a los rescatistas? Queremos saber tu opinión en los comentarios. Desata tu asombro. Hasta la próxima, valientes, y que la lealtad de un perro siempre ilumine su camino.